Bueno, muy buenas noches para todos. Para mi gusto estar en estas sesiones académicas. El día de hoy vamos a hablar de dos cositas básicamente. Una, que fue una solicitud expedita del comité organizador, y era que les pegara yo un poquito de susto de cómo estamos en este momento en la pandemia. Entonces, en 5 minuticos vamos a hablar un poquito de eso, de mostrarles un poco el panorama de cómo estamos en este momento, no muy bien. Pero eso nos va a servir de introducción para hablar de varios elementos de ciencias básicas que empiezan a configurarnos un panorama mucho más claro del rompecabezas de la COVID-19. Entonces, lo que busca esto no es una revisión completa de la enfermedad, o sea, yo sé que a ustedes les ha tocado muchas cosas, tanto en clases como en conferencias, más la saturación de información. Entonces, lo que busco con esta conferencia es mostrarles algunos elementos nuevos de esta enfermedad y cómo explican algunos detalles curiosos que antes no conocíamos y no sabíamos, y básicamente ahorita estamos empezando a comprender. Entonces ese será el orden de la exposición, y al final hablaremos de unas conclusiones, pero que realmente son simplemente preguntas que nos están quedando al aire con base en lo que vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero, para hablar de cómo estamos acá, hay que tener presente una cosa muy sencilla, y es que cuando arrancó, antes de que arrancara la pandemia en 2019, Caldas tenía 138 unidades de cuidados intensivos. En este momento tiene 246 y va aumentando. De hecho, ahorita estábamos en la reunión con el PMU de coronavirus, donde está el doctor Botello también, donde se habló de todos esos planes de expansión. Se cree y se confía que con la fase 2 de expansión, con unas camas más de cuidado intensivo y sabiendo distribuir bien el recurso, seamos capaces de afrontar este momento de la pandemia. Y lo cierto es que con este proceso de nueva normalidad que viene desde el 1 de septiembre, nosotros hemos oscilado en el total de pacientes de cuidado intensivo, sean de COVID y de otras causas, hemos estado entre 120 y 160 pacientes a medida que uno va mirando semana a semana. ¿Qué queremos decir con eso? Que sin el aumento de la capacidad instalada que se hizo en este periodo de tiempo, en este momento estaríamos colapsados y en alerta roja. Entonces eso demuestra de que fue de alguna forma una ventaja que el pico de la pandemia haya sido posterior a otras ciudades, como si les tocó de entrada, como fue algunas ciudades de la costa, Leticia y las grandes capitales del país. Todo arrancó por el decreto 0078 del 15 de marzo del 2020. Esto dejó para la historia entonces estas imágenes que recordaremos. Estas son imágenes del fotógrafo Carlos Pineda, donde muestra precisamente la desolación de Manizales durante esos primeros meses de la pandemia. Esto se correlacionó con una gran caída en los índices de tránsito de las personas. Y ahorita vamos a ver cómo en la infectividad eso es muy importante, y ese es el primer factor que explica toda la cadena de sucesos, desde las cadenas de contagio inicialmente en la calle, que generalmente es la población joven, cómo la enfermedad va llegando a los hogares, sí, va llegando a las casas, y finalmente ya después los pacientes van llegando a hospitalización, a cuidados intensivos y muerte. Entonces, básicamente lo que se vio en ese primer periodo de la pandemia fue esa reducción de la movilidad, y eso hizo entonces que la curva fuera realmente nula durante casi que los primeros 6 meses del proceso. Estos son los datos que tenemos del Instituto Nacional de Salud con base en todos los informes que produce nuestro personal de salud pública y nuestro personal de vigilancia, donde hay varias personas de la universidad involucradas en este proceso. Y vemos cómo en lo que hablamos del proceso de luna de miel, donde todo el mundo estaba guardado en la casa, después empiezan los días sin IVA y después el proceso de reactivación por acá, vemos que la mayoría de la transmisión en la comunidad de Manizales se vio muy empujada por los conglomerados. Llamamos conglomerados a esos grupos cerrados con una actividad definida o en un sitio definido donde hay una cadena de contagio importante. Esos conglomerados, ¿sí? Ese comportamiento por conglomerados va a tener que ver con ese concepto que les voy a explicar ahorita, de irnos alejando un poco de la importancia del R0 y del RT para empezar a entender un poquito sobre la dispersión de la transmisión de SARS-CoV-2 y de cuáles son los mecanismos básicos que la explican. En este proceso entonces viene la nueva normalidad que aparece desde el 1 de septiembre, y vemos entonces esos cambios en las métricas. Esto lo hace el gran hermano llamado Google, que analiza las métricas de movilidad de cada una de las regiones, y vemos cómo se pasó de una reducción ostensible y ya ha ido aumentando cada vez más la movilidad de las personas. Ya la gente está menos en las casas,
la gente ya va más a los lugares de trabajo y obviamente está más en las estaciones de tránsito. Esto aumenta entonces y una de las cosas pues, que más ha jalado el contagio, y precisamente es lo que impulsó a la Alcaldía de Gobernación y en general a la Alcaldía de Gobernación en todo el eje cafetero, de hacer las medidas de choque que se hacen en este fin de semana para evitar precisamente que los lugares de ocio sean los sitios de dispersión de la enfermedad, puesto que en este momento estamos en una situación un poco crítica, no crítica, pero sí tendiente a empeorar en términos de ocupación hospitalaria. Entonces, el número de personas que nos salen cada vez positivas en las pruebas ha ido aumentando. En este momento al 27, miren que íbamos entre la semana 34 y 37, según datos del Instituto Nacional, y aumentando el número de pruebas gracias a las pruebas de antígeno. Pasamos de una positividad de 21%, 23%, y en este momento, al día de hoy, estamos en el 27% de positividad. O sea que casi que 1 de cada 3 personas que se hace una prueba de COVID sale positivo. Esto entonces, hablando de la famosa curva, que se han hecho cálculos, por ahí unos 4 o 5 modelos distintos. Los modelos iniciales no resultaron porque estaban basados en los parámetros de transmisión que vimos en Italia, en Wuhan, donde se había calculado que en Manizales habría 70.000 infectados en el curso de 4 meses y aproximadamente 1.800 muertos. Esto sí, estuviéramos en un periodo donde la enfermedad hubiera llegado, tuviéramos unos casos larvados en la comunidad, y estuviéramos, por ejemplo, en ferias o en actividades pues, normales, los salones de clase llenos, los bares llenos. Esa no es la realidad que tenemos en este momento. De alguna forma la enfermedad entró lento acá y las medidas que se tomaron hicieron que esos modelos catastróficos no se cumplieran. Igual en este momento ya nos estamos acercando a los 10.000 casos en las próximas semanas y vamos acumulando cientos de muertos. Igual el efecto fue importante. Lo que ahorita nos menciona el Instituto Nacional de Salud y los modelos que ha hecho planeación de Manizales, es que esa curva de Manizales y en general del eje cafetero va a ser una curva plana, va a ser una meseta. Eso quiere decir que vamos a estar en una tensa calma, entre comillas, moviéndonos entre alerta amarilla y naranja, y dependerá del comportamiento de todos que esa curva no se aumente a niveles donde toque, como lo mencionó ahorita el doctor Botello en la reunión, hacer los planes de expansión de fase 3 para la búsqueda pues, de camas. Eso se puede hacer, pero la idea es no tener que llegar a eso. Estos son los datos, entonces les voy a mostrar algunos récords que nos preocupan para uno poder entender cómo es el comportamiento de esto. Cuando estamos entre 350 y 450 casos día, cuando empezamos a tener ese tipo de días tremendos de transmisión, ahí es donde más o menos por cada 100 personas van a haber 3 ingresos de UCI. Entonces, si nosotros estamos entre los rangos de 350 a 450 personas infectadas día, por muchos días necesariamente vamos a estar llegando a los límites altos de la alerta amarilla, que es lo que estamos viendo. En el día del 27 de octubre tuvimos 467 casos, en el 28 440, o sea que nos estamos moviendo precisamente en esa frontera, y lo que hemos visto entonces es que según los datos de acá de la Secretaría de Salud de Manizales, hablando de la red, miren, ya estamos llegando a alerta naranja en porcentaje de ocupación de camas. Vuelvo y repito, esto es igual un tema interesante verlo desde el contexto de todo el año, de cómo se ha aumentado de forma tan ostensible la capacidad hospitalaria. Si no se hubiera hecho ese aumento de unidades de cuidados intensivos, en este momento estaríamos teniendo una mortalidad mucho más elevada. Este es ustedes pueden revisar, se meten a la página de la Dirección Territorial de Salud, inmediatamente en el banner de arriba les sale capacidad instalada de Manizales. Este es un esfuerzo muy interesante que hizo nuestro equipo de GRAM con la gente de Telesalud y la Dirección Territorial de Salud para hacer esta plataforma en tiempo real donde cada uno de los hospitales simplemente dan las unidades de cuidados intensivos directamente, van poniendo aquí llegó un paciente de tanta edad, está en ventilación mecánica, entonces cada 11 de la mañana y 5 de la tarde se actualiza la plataforma y ustedes pueden ver en tiempo real cuántos son los datos de ocupación. Lo que ven ustedes acá es que bajó un poquito, está el 62%, pero tan presente que está la ocupación de todo el departamento, ¿sí? Hay que contar que ya estamos pudiendo tener unidades de cuidados intensivos en algunas de las partes rurales. Ya tenemos unidades de cuidados intensivos en La Dorada y están proyectadas unidades de cuidados intensivos en Río Sucio, Salamina, lo cual terminada la pandemia nos va a dejar una red hospitalaria, si se logra sostener financieramente, realmente envidiable, que puede realmente resistir diferentes tipos de desastres naturales o no naturales. El tema es que quiero que esta gráfica es la que realmente quiero que los asuste, y es
el comportamiento de los casos no COVID versus sospechosos y confirmados de coronavirus, ¿sí? Como estábamos al inicio esta era la nueva normalidad, ¿sí? Aquí arranca la nueva normalidad justo en septiembre. Ven ustedes que la mayoría de la ocupación de unidad de cuidados intensivos era todo lo otro, o sea, los infartos, los atropellados, los suicidados, los intentos de suicidio, bueno, todo lo que es patología grave, neurológica, infecciosa, cardiovascular y trauma, era lo que realmente ocupaba las unidades de cuidados intensivos. Pero como les mostré a ustedes en la cadena de contagio, es lo que uno lee, ay sí, y uno a veces ve que la gente es como chistosa, ay sí, me dio COVID, pero uno no sabe ese evento en el que uno estuvo que llevó a una transmisión de coronavirus, uno no sabe eso después en qué repercute, esas cadenas de contagio hasta dónde llevan, y miren precisamente cómo, eso es una cosa matemática, usted aumenta el contagio de los 20 días, usted empieza a aumentar la ocupación hospitalaria, y miren cómo el número de pacientes de COVID en este momento, o sea, ya usted va a una unidad de cuidados intensivos y la mayoría son COVID, eso es muy significativo, nosotros nunca habíamos tenido eso en la historia del departamento con ningún fenómeno físico. Por favor, las preguntas vayanlas poniendo en el chat, las escriben, cosa que al final hagamos ya un foro de preguntas y respuestas para no ir perdiendo el hilo de la charla, pero para que no queden las preguntas al aire, pónganlas en el chat y ahorita las discutimos, ¿sí? Esta gráfica quiero que la graben, tómenle una pantalla si es necesario, muéstrenla a sus papás, muéstrenla a la gente que no está teniendo cuidado. Esa línea roja es muy preocupante, porque esa línea roja es demasiado dolor en las calles. Mi padre, por ejemplo, acaba de enterrar a 4 amigos, él es pensionado y enterró a 4 amigos en solamente una semana, ¿sí? Y hasta que estas tragedias no nos empiezan a tocar, entonces no son relevantes. Bueno, entonces, vamos a hablar entonces de unos conceptos emergentes en este tema para lograr encontrar algunas respuestas a algunos de los fenómenos más curiosos que hemos visto en el curso de esta enfermedad en el último tiempo. Entonces, lo primero es que ya sabemos que el receptor el receptor de la enzima convertidora de angiotensina es importantísimo, es el sitio de entrada del virus. Sabemos que antes cuando uno aprendía en medicina pensaba que este receptor solamente estaba en el endotelio, pero SARS-2 nos ha hecho entender de que este berraco receptor está en muchísimas partes, y eso nos puede explicar la puerta de entrada, pero además nos explica los fenómenos de replicación del virus y por qué estamos encontrando este virus en otros tejidos, y asociado, por ejemplo, a fenómenos de transmisión prolongada que apenas están logrando dilucidar. Uno de los fenómenos interesantes y que lo vamos a retomar a final de esta charla es que, no sé si ustedes, vamos a ver quién sabe esta pregunta, ¿alguien sabe en qué cromosoma está el gen del receptor AC2? ¿Alguien sabe? Pues, ¿cómo les parece que ese receptor está en el cromosoma X? ¿Sí? Y al estar en el cromosoma X, nosotros los hombres estamos en desventaja porque solamente tenemos una copia. Entonces, está estudiando activamente si eso puede ser una de las explicaciones para poder mostrar por qué los hombres somos los más afectados en términos de severidad de la enfermedad. Uno de los temas allí interesantes es que en las terapias con anticuerpos monoclonales que se utilizan muchas veces en algunas enfermedades autoinmunes, lleva a que, especialmente inhibidores TNF, inhibidores del interferón, etcétera, se ha encontrado de que cuando se dan estos elementos de respuesta a interferón, uno de los genes de respuesta de los interferones es crear una versión truncada del receptor AC2. Eso entonces está tratando de dilucidar cuál es el efecto, pero lo que se encontró en los modelos que se hicieron publicados en la revista Science demostró que las personas que están bajo estos tratamientos y ese receptor AC2, entre paréntesis delta, que es la denominación que se le da al receptor truncado, no parece tener ni un aumento de severidad ni tampoco sea un factor protector. El tema con esto es que uno de los temas acá importantes es poder entender si quizás la presencia del receptor en la mucosa digestiva explica un fenómeno que vamos a ver, que es la excreción prolongada debido a una respuesta no eficiente de anticuerpos, que es lo que se ve en algunos pacientes. Este es un estudio clásico, se hizo en Alemania, lo hizo en el Instituto Robert Koch, donde se analizó cómo era la positividad de la PCR y además cómo era el tema de si el virus era infectante. Esto nos explica, que es una de las preguntas más recurrentes que les llegan a nuestros equipos de salud pública y también a los médicos en las EPS, es ese tema de por qué algunos pacientes tienen una PCR muchos días después positiva,
y aún así se han cambiado los criterios de recuperación de que, por ejemplo, si uno tiene una infección por SARS-2 y arranca en el periodo de recuperación después de los síntomas a los 10 días, uno ya está libre, pero uno le hace una PCR a esos pacientes pueden resultar con pruebas de PCR positivas. Entonces, acá vemos precisamente el número de pruebas de PCR, cómo va disminuyendo en el tiempo, ¿sí? Tanto de garganta como de los hisopados nasofaringeos, ¿sí? Cómo van disminuyendo en el tiempo, pero vemos que algunos pacientes la siguen teniendo positiva al día 22. Uno de los récords, hay varios récords mundiales, uno es de un futbolista, Pablo Dybala, presentó positividad de SARS-2 durante 6 semanas, y hay una mujer, no recuerdo en este momento en qué país, que lleva 5 meses todavía positivo para SARS-2. Una cosa interesante tenerlo presente desde el punto de vista clínico es que los pacientes van a tener positividad de cultivo solamente unos pocos días después del inicio de los síntomas, o desde la toma de muestra cuando sale positiva. Eso es un periodo más o menos de unos 6, 7 días. Eso quiere decir que después la excreción del virus, que es lo que vemos acá, probablemente es un virus inactivo, un virus parcial o un virus recubierto por anticuerpos, que eso es lo que nos explica por qué se hacen estos criterios de seguimiento y de seguridad. Entonces, uno de los temas acá complicados era el tema de la reinfección, y hace relativamente poco se dudaba un poco del fenómeno, se sabía que había muy pocos pacientes reinfectados, y este fue uno de los estudios más importantes porque es un modelo en laboratorio donde se analizaba la diferencia con otros virus, y lo que se encontró es que si bien algunos de los macacos reinfectados podían tener algo de ciclo viral, las respuestas inmunes eran lo suficientemente robustas para disminuir completamente la posibilidad de presencia de síntomas, y esto había dejado muy tranquilo a muchas personas, y más el hecho de que se tenía ese fenómeno de excreción viral prolongada y de alguna forma tardía. Entonces se pensaba que algunos de esos pacientes que volvían a tener síntomas algunas semanas después y tenían eventualmente la presencia de una RT-PCR positiva, pues podía ser algunos de estos pacientes que tenían una excreción viral prolongada. El gold estándar para poder hacer el diagnóstico de reinfección requiere hacer secuenciación del virus para poder demostrar que el virus A y el virus B es de alguna forma diferente y no es el mismo aislamiento viral. Esto es casi que imposible de hacer en nuestro medio, es muy difícil. Entonces esto ha hecho de que los criterios se hagan en función de la respuesta a anticuerpos, entre otros elementos, pero ya se ha venido entendiendo de que hay casos incluso de reinfección comprobadas por secuenciación que llevan a severidad. Este estudio, uno de los que demuestra probablemente por qué se dan estos fenómenos y que tienen que ver precisamente con esa interrelación entre la respuesta a anticuerpos o la posibilidad de inmunidad y de que se den estos fenómenos de reinfección o de excreción prolongada, es este estudio que salió este mes en la revista Nature, donde demuestra un comportamiento bien atípico y bien interesante de algunos pacientes, donde los anticuerpos contra las regiones de la proteína espícula, las regiones RBD, que son las que confieren realmente una inmunidad robusta, desafortunadamente algunos pacientes no hacen esta respuesta a anticuerpos, tienen un menor nivel de anticuerpos y la presentan mucho más lento, y estos pacientes lo que hacen es que el virus queda dentro del tracto digestivo y a través del tracto digestivo continúan haciendo una excreción viral prolongada de virus infectivo. Esto es un concepto nuevo que no teníamos antes y que nos demuestra entonces cómo algunos pacientes, en virtud de su respuesta inmune, probablemente puedan ser excretores de virus prolongados, y aún no sabemos esto qué efectos pueda tener. Lo cierto es que estos virus no estaban asociados con el hecho de tener unos títulos virales altos en la primera infección, tener una demora en el clearance o en la limpieza del virus, ser adulto mayor o tener una enfermedad sistémica más severa. Lo que ellos encontraron es que algunos pacientes no hacen los anticuerpos necesarios para mitigar, y esto es lo que vemos acá precisamente, las diferencias en los asteriscos estadísticamente significativos, y cómo estos pacientes entonces tenían mayor riesgo de presentar una prueba positiva o un retest positivo muchos días después de haberse infectado. Esto tendrá efectos sobre la vacuna, eso es lo que no se sabe, y esa es una de las reflexiones grandes que hay que hacer sobre el tema de la vacuna. No se puede acelerar el proceso de la vacuna porque todavía no sabemos muchos fenómenos inmunes que están detrás de esto y que pueden impactar en el tema de la seguridad de esta, porque imagínense una vacuna
que diera, por ejemplo, en algunas poblaciones, en algunos subgrupos, los fenómenos de amplificación dependiente de anticuerpos, o que llevara a fenómenos autoinmunes importantes, como mencionaremos un poco al final. Este estudio está en preprint, vale la pena mencionar que todavía no ha sido revisado por pares, pero es el primer estudio que se hace sobre los predictores de una enfermedad sintomática por medio de reinfección, o sea, cuáles de los que se reinfectan, cuáles son los elementos que llevan a que estos pacientes tengan una enfermedad severa. Lo que se encontró es que el riesgo de enfermedad severa en los reinfectados, haciendo pues el análisis de todos los estudios que hay en la literatura, era el 14.7% y de esos se iban a morir el 4.3%, es una letalidad bien importante. Y los pacientes con una enfermedad previa severa eran más probables de desarrollar síntomas severos en la siguiente reinfección. Entonces miren ustedes la tragedia tan grande, un paciente que ya quedó casi muerto por una COVID, si vuelve y se reinfecta después, tiene más probabilidad de hacer una infección severa. Esto habla de que hay un fenómeno inmunomediado importante, dado que no se encontró nada extraño con lo que ya sabíamos de COVID. El aumento de la edad, comorbilidades como la obesidad, asma, diabetes, mellitus tipo 2, aunque el asma no es tan relevante, pero las otras sí, y la enfermedad previa severa es un predictor. Ahora, ¿por qué algunos pacientes no hacen una respuesta adecuada? Sabemos que es un pequeño porcentaje de pacientes, pero el fenómeno es real y desgraciadamente no tenemos muchas herramientas para diagnosticarlo. Sobre el tema de la vacuna, quiero decir solamente dos detalles acá centrales, y es aterrizarnos un poco. Yo recuerdo que gracias a las estupideces del presidente de los Estados Unidos y de la forma en cómo politizó la no lucha contra el virus para dar confianza en la economía, empezó a hablar de una posibilidad de una vacuna a noviembre. Miren ustedes que en este momento nadie, ninguna farmacéutica está siquiera hablando de tenemos unos resultados prometedores para siquiera inicios del siguiente año poder tener una vacuna en la mano. Y hay que entender que de todas las vacunas que hay posibles, hay demasiados constructos diferentes, en el sentido de que hay algunas que son vacunas recombinantes, otras son vacunas que utilizan vectores virales distintos, hay algunas que utilizan, por ejemplo, adenovirus humanos, entonces quienes tengan anticuerpos contra esos adenovirus probablemente la inactiven, otras son contra adenovirus de primates modificados. Tenemos la vacuna que una de las que vamos adelante, que es la vacuna de la empresa biotecnológica Moderna, que es una vacuna recombinante ARN muy prometedora, muy fácil de hacer, se puede escalar su producción fácililmente, pero ahorita vamos a ver que tiene un elemento algo complicado la manera de distribución. Pero entonces vienen las preguntas que derivan de allí. Yo creo que les voy a poner un ejemplo y a todos les va a quedar claro. Ustedes saben que tenemos vacuna para el virus varicela zoster, a todos nos chuzaron con eso, ¿cierto? Pero también hay una vacuna para el herpes zóster. Y una de las grandes diferencias entre esas dos vacunas es que la vacuna para el virus de la varicela, para el herpes zóster, que se le da a los adultos mayores, que es una vacuna que lo que trata de hacer es un booster inmunitario para tratar de que las células de defensa puedan evitar la reactivación del virus y que se den estas complicaciones tan dolorosas para los pacientes. Uno de los constructos que llevaron a la creación de esa vacuna era utilizar 14 veces la dosis que se utiliza en el niño para hacer la primovacunación. Entonces, a lo que voy con esto es que con los elementos que están emergiendo de comportamientos inmunes diferentes, los perfiles de los pacientes, los adultos mayores y cómo los ataca más, la pregunta es, de todas las vacunas que van eventualmente a salir al mercado, ¿qué vacuna es la más efectiva para qué paciente? ¿Cuál es mejor para el personal de salud? ¿Qué vacuna da una protección más prolongada? ¿Será que de pronto para los adultos mayores habrá una vacuna que no ofrezca una protección tan prolongada, pero tenga menos reacciones adversas? Y eso solamente se puede hacer eso solamente lo sabemos cuando hemos chuzado millones de personas y podemos estudiar de esa forma tan rigurosa como están haciendo algunas de las grandes farmacéuticas estos procesos de vacunación. Ustedes han visto en las noticias como hasta la muerte de uno de los pacientes con placebo inmediatamente llevó a la revisión del proceso, o cualquier reacción adversa severa llevan entonces a la suspensión de las dosis y al análisis interino de los resultados. Entonces, el tema aquí es no nos podemos acelerar en pedir una vacuna y tenemos que tratar de seguir conviviendo con el virus durante mucho tiempo. ¿Cuánto? Ahorita les voy a dar algunos estimados que se han hecho sobre modelos matemáticos, unos que me compartió la doctora Natalia García y que estuvimos discutiendo en estos días. Uno de los temas que me preocupa más es el tema de la cadena de frío. Si gana la vacuna de Moderna, la vacuna de Moderna requiere una cadena de frío de menos 80 grados centígrados. No sé si de pronto allí habrán conectados alguno que haya hecho o haya tenido experiencia en trabajo en laboratorio y saben que mantener una cadena de frío a esa
temperatura es durísimo, o sea, esos camiones casi no los hay en el país. Entonces, ¿cómo va a llevar usted la vacuna de Moderna, por ejemplo, a un pueblo del Chocó? Entonces, el tema de la cadena de distribución es impresionante. Lo otro es, hay muchas empresas biotecnológicas que pueden construir o que pueden manufacturar a gran escala los constructos basados en virus atenuados, por ejemplo, virus inactivos. Pero el tema es que no hay ninguna empresa del mundo que sea capaz de hacer 3 billones de agujas para chuzar a todo el mundo en un periodo razonable de tiempo. Entonces podríamos tener bioreactores llenos de la vacuna, pero no tenemos un aparato que pueda meterlos en los viales a una velocidad suficiente y además construir el número de agujas suficiente para vacunar a todas las personas en 2021. Entonces vienen todos esos elementos para irnos aterrizando, y el modelo precisamente creo que era de King College, en este momento se me escapa, decía que teníamos una probabilidad del 50% de tener una vacuna para el 2021. Tenerla es que haya una rueda de prensa diciendo, he ahí la vacuna, ¿sí? Tenemos 85% de probabilidades de tener la vacuna para el final del 2021. ¿Y cuánto tiempo entonces? Porque es que una cosa es que nos digan, vean, con familiares están las dosis de la vacuna. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en Manizales para vacunar al 60% de la población? ¿Y cómo va a ser el costo de esto? ¿Quién lo va a asumir? ¿Y cómo va a ser ese proceso? Entonces realmente nos tenemos que aterrizar de que la única perspectiva realista es tener una reducción ostensible por la vacuna de la transmisión más o menos a 2023, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué les hablo del tema de la vacuna? Porque una de las partes centrales de lo que vamos a hablar acá es ¿por qué se nos sale de las manos muchas veces el fenómeno de transmisión y por qué tenemos que enfocarnos en eso y dejar de pensar ni en terapéuticas novedosas que reduzcan la carga viral y tumben la transmisión y mejoren la sobrevida de los pacientes? Eso todavía estamos lejos de eso, no hay ninguna solución fácil a ello. Y también el tema de la vacuna, que sabemos que no va. Entonces, el modelo famoso CIR, que es el que muestra cómo son el proceso de la enfermedad y que permite calcular ese famoso R0 y todo eso, nos habla de que para yo poder reducir la transmisibilidad, yo solamente tengo cuatro cosas que realmente puedo hacer, ¿sí? Una es disminuir la población susceptible. Esto se da a medida que vaya aumentando los recuperados y van disminuyendo también la población cuando vacunemos a las personas. Hay que recordar que el fenómeno de inmunidad de rebaño para SARS-2 y en general para todas las enfermedades infecciosas es un concepto derivado de vacuna. Es una crueldad, y lo han dicho ya muchos investigadores, desde el director de la OMS a muchísimos centros de investigación y profesionales expertos en vacuna e inmunidad, todo el mundo, no es una cosa que uno se inventa, de que el tema de la inmunidad de rebaño, de salgamos todos a las calles y que se muera el que se tenga que morir, es realmente un pensamiento completamente ajeno y en contravía de todo el ars médica y de toda la deontología médica, ¿sí? De hecho, yo compartía en redes sociales un meme donde mostraban como unos chicos en una playa con un instructor, con un salvavidas que dice, no, ya la cosa está segura, échense al agua que solamente el 1% se los va a comer el tiburón. Entonces, realmente por ahí no es el tema. La duración de la infección la podemos reducir con los tratamientos antivirales, se supone, o por lo menos eso nos dicen los estudios in vitro, pues que si uno para el ciclo viral en alguna parte en la célula, pues obviamente se va a reducir el tiempo de excreción de los virus. Sabemos que hay una relación muy fuerte entre la cantidad de virus que uno respira y la letalidad. Este es un virus que tiene una letalidad dosis-respuesta muy bien establecida. Y desgraciadamente no tenemos tratamientos. Ahorita, sin entrar en detalles de todos los clinical trials que han salido, vamos a ver cómo COVID se está volviendo también un cementerio antiviral, es la cosa más tremenda. Entonces nos quedan solamente dos cosas para reducir la transmisión que realmente nos habla de qué podemos hacer. Es disminuir la probabilidad de infectarme si me tengo que ver con una persona, y ahí es donde viene el uso de los elementos de protección personal. Entonces, si uno analiza en la práctica clínica, los que más se están exponiendo al virus son el personal de salud, la gente que está en UCI, en hospitalización, los estudiantes que están en algunas de los hospitales, pero lo que uno ve es que a nivel hospitalario se están utilizando muy bien los elementos de protección. ¿Qué pasa? Que en muchas de las cosas que nosotros hacemos en la calle, nosotros no vamos a utilizar los elementos de protección. ¿Quién va a ir a un asado? ¿Quién va a ir a un cumpleaños? ¿Quién va a ir a una fiesta? ¿Quién va a ir a cualquier cosa que requiera contacto cercano con las personas que amamos y va a utilizar un tapabocas en el 95? Eso es impensado y eso no ocurre. Entonces el problema es que ese uso de los elementos de protección personal desafortunadamente se nos interrumpe
justo en las situaciones donde estamos apalancando más la transmisión del virus, que es lo que vamos a ver ahorita en los dos elementos como emergentes que vemos en los conceptos de transmisión que quería traerles el día de hoy. Y finalmente, pues las medidas de distanciamiento social. Nosotros los saluristas hemos defendido esto a capa y espada. Les voy a poner una diapositiva de todos los metaanálisis que demuestran cómo las cuarentenas y el aislamiento es lo más efectivo, pero como dice la doctora Zulma Kunoa, una de nuestras investigadoras más importantes que ha permitido hacer estos modelos en el King College de epidemiológicos, nos habla de que tenemos que ir virando de una prohibición a una convivencia y una comprensión de los fenómenos humanos en el medio de esta pandemia. Entonces, el tema de los antivirales, este es un artículo que se los recomiendo, en este momento es uno de los artículos guía en el curso de microbiología que tienen que leer los estudiantes, y lo que vemos acá es, en este artículo habla de las características de SARS-2, es un artículo mucho más es de Nature Microbiology, habla más de las características del virus, más de la enfermedad, pero pone unos conceptos muy claros sobre el origen del virus, sobre cómo es el ciclo viral, etc. Esta gráfica es muy bonita y muy interesante porque muestra todo el ciclo viral, todos los eventos de este virus ARN, pero además muestra todos los posibles tratamientos que podrían haber para interrumpir cada uno de los pasos del virus. Entonces, aparentemente uno diría, pues madre, deberíamos tener muchísimas armas para poder evitar el SARS-2. Pero lo cierto es que las evidencias a medida que han ido saliendo los estudios han sido devastadores, y aquí es también un llamado precisamente a la aceleración que tienen muchos colegas y también muchas personas encargadas de tomar las decisiones a nivel político de apoyar tratamientos que son ineficaces. Debo hablar del caso de Perú y Brasil. En ese momento en Perú todavía siguen estando en las guías tratamientos como la cloroquina, como la ivermectina. En Brasil hace poco se hizo un evento lleno de políticos donde Bolsonaro estaba hablando de que la nitoxoxanida era una maricada que sirve para las yardias en un tratamiento contra COVID. Entonces realmente lo que nos ha demostrado la historia de los errores por tratamientos no eficaces y por tratar de empujar las cosas porque es que hay que hacer algo porque estamos en una pandemia, es precisamente el sentido de prudencia. Y cuando arrancamos esto y cuando hacíamos las revisiones con los profesionales y nos metíamos a las charlas de la CIM, había, por ejemplo, mucha esperanza sobre el remdesivir, ¿sí? Y los estudios preliminares mostraron que reducían algo la carga de los pacientes y que probablemente tenía un efecto como el de los Eltamivir en los pacientes con influenza, de que si se da de forma temprana probablemente tenía algún efecto clínico. Gilead, la empresa que hace este medicamento, el remdesivir, hay que recordar que se desarrolló como un antiviral de amplio espectro, precisamente para tratar de evitar la catástrofe del ébola. Desgraciadamente, a medida que ha ido avanzando el tiempo, no ha demostrado una eficacia adecuada. Y en este momento, si vamos sumando los clinical trials que han fallado, esta es la lista de lo que se ha quedado por fuera. El plasma convaleciente falló, y ahorita les voy a contar una de las hipótesis fuertes de por qué falló el maldito plasma. Aquí se hizo un estudio en Colombia muy bien definido y muy bien hecho, de un grupo pequeño, pero con control, con unos adecuados pasos metodológicos, pero esos estudios pequeños, que son observacionales muy pequeños, no permitían definir nada, y ahorita ya que han salido los estudios grandes, han demostrado que el plasma convaleciente se cayó. El tocilizumab también, el inhibidor de la señalización de la interleuquina 6, tampoco sirvió, a pesar de que sabemos que estos pacientes tienen una gran tormenta de citoquinas, pero también sabemos que estos pacientes tienen, y lo sabemos por inmunidad, por la inmunología y por todo lo que ha fallado en sepsis, por ejemplo, de que las señales inmunológicas son tan redundantes que probablemente si apagamos uno de los factores no vamos a tener mucho efecto. Uno que yo le hacía mucha fuerza, y yo siempre que me preguntaban en prensa y colegas, ¿qué opina usted de terapéuticas? Yo no opino de terapéuticas porque eso es lo que pasa. Por lo que estudiábamos en el curso de inmunología y por lo que veíamos de cómo se suponen las estrategias inmunológicas antivirales, se le tenía mucha esperanza a los interferones 1, también fallaron. Esto fue una noticia que cayó como un baldado de agua fría en los últimos 15 días. La cloroquina y la hidroxicloroquina, además, aunada a la citromicina, lo único que se demostró era que, oh Dios mío, pues se sabía que aumentaban el QT
y pues unir dos medicamentos que aumentan el QT en un paciente crítico, pues era como echarle veneno a alguien, y efectivamente ya demostraron los estudios que no solamente no tienen ningún efecto, sino que también lo que hacen es aumentar la probabilidad de arritmias y mortalidad. Eso nos deja el efecto de la hidroxicloroquina, de la citromicina y de la ivermectina, nos enseña que lo que a veces ocurre in vitro no necesariamente se va a traducir ni siquiera al ratón y mucho menos al paciente. Y finalmente, los últimos dos que fallaron, que también dan mucho pesar, el que más da pesar es el Remdesivir, y mencionamos ahorita que Gilead había hecho una inversión muy fuerte en este medicamento, estaba manufacturando millones de dosis, a esto se lo dieron a Donald Trump, y se hizo pues mucha bulla al respecto, y etcétera, pero realmente el estudio que acaba de salir grande demostró que no tiene un efecto real o importante ni sobre la mortalidad, ni sobre la transmisión. Entonces, lo que hemos visto probablemente es la reducción de la letalidad a nivel del mundo, por eso es que la segunda oleada en este momento en Europa es mucho más grande en número de casos, pero menor en mortalidad, es porque lo único que se ha refinado es hacer mejor el tratamiento de estos pacientes, lograr encontrar las peculiaridades fisiológicas de estos pacientes y mejorarlas. Entonces, la dexametasona ha demostrado, y otros antiinflamatorios, cuando no se tiene dexametasona se pueden utilizar otros, hay estudios pequeños que demuestran que se puede usar prednisolona, hidrocortisona, etcétera. Hay una reducción importante de la mortalidad. La oxigenoterapia adecuada ya no se están llevando a todos los pacientes a ventilación mecánica, se utilizan sistemas de alto flujo y otros sistemas que permiten mantener una oxigenación y evitar la intubación de estos pacientes, y muchas veces al inicio de la pandemia probablemente eso también contribuyó a la mortalidad. Se ha encontrado estos pacientes es mejor anticoagularlos, y todos estos elementos han demostrado eficacia y lo que ha reducido la mortalidad. Pero el tema, como con muchas enfermedades infecciosas, es que no tenemos una bala mágica, y ahí se queda entonces la discusión de este tema. Entonces, como no tenemos vacuna y como no tenemos tratamiento, nos quedamos con transmisión. Este era el concepto que nosotros teníamos clásico de transmisibilidad, de una persona le puede pasar a N número de personas en una población susceptible. En un caso primario van a haber un número de casos secundarios en una población que es virgen inmunológicamente a este fenómeno, de ahí es donde sale el famoso R0, que es un concepto de potencial de transmisión. Por eso nosotros veíamos los datos de Wuhan y lo que ocurría en Italia para uno ver cómo fue que eso cayó, y después retrospectivamente decir, con esta curva de transmisión, bajo esta población, bajo estos parámetros, probablemente el R0, que es simplemente un promedio, y creo que ustedes en estadística pues les han dado muchos ejemplos de cómo los promedios pueden ser engañosos, y pues les pongo un ejemplo un ejemplo bien chistoso para que se rían. Si todos los que estamos en esta charla, que somos alrededor de 100, estamos en Silmaril, pues no hay pandemia obviamente, y entra Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y nos promedian los ingresos, todos somos billonarios, pero no es cierto, ¿sí? Ese es precisamente el pecado de este concepto, y precisamente una de las cosas que ahorita nos está llevando a replantearnos muchas cosas es ese concepto de qué pasa con el promedio y qué pasa con las colas de esa distribución, qué pasa con los fenómenos que son poco frecuentes pero de altísimo impacto. ¿Qué es lo que vemos? El R0 es el potencial de transmisión, y sabemos que es de 2.2. ¿Qué queremos decir con eso? Que si a nosotros nos hubiera caído el COVID en la feria de Manizales, nos hubiera pegado una cosa tremenda, como fue en Wuhan, como fue en Nueva York, o como fue en Manaus, etcétera, ¿sí? Pero a medida que, y por eso es que estos modelos son muy inexactos, porque ocurre lo que pasa cuando un fenómeno yo lo predigo, pero el hecho de predecir lo que puede pasar hace que cambie el comportamiento de eso que estoy observando. Entonces, obviamente, cuando hablábamos al inicio en la pandemia, pueden haber 70.000 casos y 1.800 muertos, y la gente, obviamente, todo el mundo entró en miedo por la pandemia. Eso llevó a un cambio en el comportamiento ostensible de las personas. Nosotros en 2019 teníamos unos contactos estrechos de entre 11 y 30 personas al día, desde la persona que se nos sentaba en el bus hasta el mozo, la moza, los amigos, los parceros, sentarnos en una cafetería, cuando una amiga estaba cerca de uno y uno la abrazaba, son contactos estrechos. Y de esos uno más o menos no se acuerda del 50%. Ese era el mundo del 2019. Pero ahorita las dinámicas de transmisión han cambiado, porque la gente en las cosas donde es observada trata de mantener unas medidas más o menos de protección. Los locales y los negocios tienen sus medidas de bioseguridad, pero muy probablemente el empuje en la transmisión es lo que nosotros hacemos en nuestro fuero privado, y ahí es donde probablemente está el problema. Entonces, en este artículo muy interesante que salió en la revista Quanta, que es una revista de divulgación científica, un matemático empezaba a hablar de un fenómeno bien interesante, y era esto, era que la vasta mayoría de los pacientes
no le transmitían la enfermedad a nadie, ¿sí? Esa transmisión de 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, la transmisión que es determinística, con un rango entre eventos de transmisión cerrado, donde casi siempre es 2, 2, 2, 2, 2, eso fue lo que nos enseñó la pandemia de influenza de 1918. Y muchas de las cosas, y lo hablo yo también como funcionario de salud pública, y nosotros hablamos mucho del tema de RT y de R0, y nos comíamos ese cuento completo, era que nosotros estábamos observando mucho el comportamiento de la pandemia de 1918, cómo fue su comportamiento. Pero lo que se ha encontrado es que en esta simulación matemática, usted empieza a hacer diferentes cadenas de contagio. Cada uno de estos grafos es una cadena de contagio, y esas cadenas podían hacer 100 simulaciones, y algunas podían tener una magnitud grande. Por ejemplo, la vasta mayoría no iban a contagiarle a nadie, solamente podían haber 1 o 2 contagios, pero el 1%, ¿sí? El 1% podía, a partir de un caso, salir 140. Esto es lo que llamamos los eventos de supertransmisión. Los eventos de supertransmisión es aquellos donde hay más de 6 casos relacionados en una ventana de tiempo con un caso primario, ¿sí? Y entonces piensen en la misa, piensen en el asado, piensen en el gimnasio, piensen en el restaurante, y eso es precisamente lo que nos han mostrado los datos. Entonces el RT y el R0 son números que representan un promedio, sin embargo siempre habrá un pequeño número de brotes que tendrán un RT o que tendrán una infectividad por encima de 6, y eso es precisamente lo que vemos acá en esta imagen. O sea, normalmente acá es una cadena de contagio tradicional, como la que veríamos en el modelo matemático, pero este huevón hizo un asado, hizo una orgía o cualquier cosa y contagió a todas estas personas. Y esto, desgraciadamente, como esta persona hizo una cosa que no está en las guías, esto es lo que no le dice a las autoridades. Entonces, cuando les llegan a preguntar, venga, ¿y usted cuántos contactos? No, yo no he salido de la casa, no, ¿qué tal? Yo solamente me he visto con mi mamá. Entonces, ahí es donde vienen los problemas de la transmisión. Este es un artículo que les recomiendo muchísimo para entender esto de forma sencilla. Esto está en El País de España, les recomiendo que le tomen el pantallazo. El País España es un medio de prensa y creo que tiene una de las divisiones de divulgación científica más sólidas que hay en la prensa de habla hispana, y habla precisamente del factor K. El factor K es el factor de dispersión. Entre más dispersión yo tengo de transmisión, o sea, hay más contagios de 80, de 100, de 200, que son en esos puntos donde se dan el no seguimiento de las normas por parte de los ciudadanos, esas reuniones sociales, fiestas clandestinas, reuniones, cumpleaños, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde está realmente el problema, porque miren, cuando tenemos transmisión por SARS-2, que es mucho más dispersa que la transmisión por influenza, vemos que el 10 al 20% de los contagiadores explica el 80% de los contagios. Entonces uno por acá está tratando de hacer seguimiento de cadenas, y aquí está gastando un montón de personal en salud pública, pero lo que la gente calla muchas veces es lo que está llevando el contagio, y eso es lo que estamos viendo en este momento en Manizales. Entonces este es el factor importante. Este es un artículo que salió en la revista del Wellcome Trust Center de Inglaterra, donde habla precisamente de la sobredispersión de la transmisión de COVID, utilizando desgraciadamente los datos que tenemos más pormenorizados y con más calidad son los datos de China, y precisamente muestra este fenómeno. Tenemos acá el número de casos primarios, y vemos cómo los casos secundarios aumentan a medida que usted aumenta la sobredispersión de los datos, ¿sí? Entre más tenga usted un factor kappa, más va a tener usted sobredispersión, porque va a tener esos eventos de transmisión en espacios cerrados donde hay mucha gente reunida, que lleva a que de un caso pase a 6 o más. ¿Y cuál es la explicación entonces de eso? O sea, ¿por qué cuando se dan esos eventos de transmisión se da supercontagio? Y esto acabó de salir en la revista Science hace, no sé, 2 horas, precisamente hablando de todos esos elementos donde se dan los supercontagios, los asados, las empacadoras de carne y algunos aspectos industriales. Aquí en Manizales algunas empresas fueron súper juiciosas. Quiero citar el ejemplo de la Super de Alimentos, como nos consultó y montó filtros de aire con rayos UV para tratar de disminuir la cantidad de aerosoles, y hasta ahora no hemos tenido ningún brote de supercontagio, a pesar de que el ambiente laboral es muy similar a una empacadora de carne. Todos los eventos sociales, piensen ustedes en las veces que han ido a bares, que han ido a fiestas, los gimnasios donde uno está respirando duro, las iglesias, y pues obviamente los cruceros, que eso pues ya fue suficientemente estudiado. Entonces el factor aquí son los aerosoles.
Olvídense de ese criterio chimbo que había antes, que están todos los libros de infectología, de que los aerosoles son partículas de una micra, ¿sí? Ahí estaba muy mal ese tema. Ya se sabe que las partículas inferiores a 100 micras son las que se denominan aerosoles, y esos aerosoles van a crear gradientes de posibilidad de contagio. Por eso es que es ese tema que nosotros en salud pública a veces criticamos mucho de los criterios que hay del ministerio, y es que si entonces usted estuvo a más de 2 metros, o sea, usted estuvo a 2 metros 30 y solamente estuvo 12 minutos al lado de esa persona, no es contacto estrecho, ¿sí? Entonces lo que deberíamos empezar a hablar es de contactos de alto riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo. Eso es lo que probablemente los estudios epidemiológicos nos van a permitir categorizar, porque pues las gotículas, o sea, las grandes trozos de saliva y secreciones respiratorias, esas se caen entre inmediatamente a los 30 minutos. Ahí era precisamente ese factor de no estés a 2 metros y 15 minutos con una persona. Ahora los aerosoles van a quedar suspendidos en el aire y estas partículas son perfectamente respirables por las personas. ¿Cómo entiende uno los aerosoles? Párense ustedes en uno de los salones más grandes de la U y hagan de cuenta que al otro lado del salón está fumando alguien en una ventana. Usted al inicio lo ve y usted dice, pues ahí está fumando alguien. Y más o menos para los 20 minutos a la media hora vas a empezar a sentir el humo a cigarrillo. Esos son los aerosoles, ¿sí? Son imperceptibles, se demoran mucho en transmitirse en el aire, pero entonces ya empieza a emerger un concepto que es el concepto de exposición. No importa ese tema de es que estuve a 2 metros, es que fueron 15 minutos, incluso el CDC ya empezó a cambiar los criterios, es el acumulado del tiempo que yo estoy en un sitio donde se favorezca la concentración de aerosoles y que yo no tenga ningún elemento de protección para evitarlo. Entonces, precisamente, que esto también vuelvo y le repito, lean esos 2 artículos del País de España, tiene unas infografías en video espectaculares para usted explicarle a su abuelita por qué tiene que tener precaución, etcétera. Muestran que si las personas están en silencio, la dispersión de aerosoles solamente por respiración es baja. Si al hablar, pues ya se va poniendo un poquito más peliaguda la cosa, más dependiendo de la ventilación del espacio, y ya si nos ponemos a gritar y a cantar, que son las fiestas, que son los cumpleaños, que son los bares, pues ya la posibilidad de transmisión es extremadamente alta, así yo esté a 2 o 3 o 4 o 15 metros de la persona que tiene COVID, y así yo tenga, por ejemplo, un tapabocas de tela, ¿sí? Ni siquiera un N95, por eso se llaman N95, va a reducir el 100% de la posibilidad de transmisión por esto. Y estas son fotos precisamente de nuestro mundo antes de esto. Entonces de ahí emerge un concepto que lo hemos encontrado algo en la literatura gris, pero lo rescatamos en uno de los artículos que está pendiente en salir en la revista Infectio de nuestro grupo, donde rescatamos precisamente este concepto de la transmisión aerobia oportunista. La transmisión aerobia oportunista sale de ese concepto de las 3C, donde o sea, la transmisión por aerosoles, algunas enfermedades infecciosas la tienen manifiesta todo el tiempo, caso sarampión, caso tuberculosis. Pero lo que se ha encontrado en SARS es que si usted utiliza los elementos de protección personal y si disminuye la exposición, se disminuye muchísimo el riesgo de ser contagiado por estos aerosoles. Esto se da básicamente, y se habla del oportunismo, es precisamente porque se necesitan unas condiciones específicas y concretas para que se dé ese fenómeno de transmisión. Eso se da en las 3C, espacios concurridos, cerrados, que favorezcan los contactos estrechos. Esto generalmente, estos espacios se relacionan con hablar duro, con cantar duro, porque generalmente ustedes lo han visto en los bares, uno empieza a subir la voz, además está licorado, empieza a hablar más duro. Entonces, estos son allí lo que nos explica la sobredispersión de la transmisión, y esos son los 2 elementos más importantes que debemos rescatar de la parte de transmisión. Entonces, en resumen, para ya seguir al último tema de esta conferencia, esto es lo que nosotros tenemos del tema de transmisión, ¿sí? Lo que tenemos del contacto estrecho, que es las gotas respiratorias, la saliva, el contacto directo entre las personas. Esto lo podemos mitigar con los elementos de protección personal y el distanciamiento social. Eso es lo que ocurre con mayor frecuencia, hay mayor probabilidad de control y seguimiento de contacto, y además hay menor riesgo de eventos de supercontagio. Si toda la transmisión fuera así, ya habríamos parado las cadenas de contagio, porque a partir de usted seguir los contactos y hacer los aislamientos, se acaba el proceso. Después viene el contacto indirecto, que es a través de superficies, dinero, superficies metálicas. Se sabe que el virus puede durar muchísimo tiempo en las superficies, puede durar hasta 2 o 3 días. Incluso un estudio en Japón demostró que en piel sana el virus era capaz de vivir hasta por 9 días, por eso la importancia del lavado de las manos. Y después tenemos el fenómeno que todavía no está explícito en muchas guías y que todavía no hemos hecho las acciones suficientes para evitar esto, que es la transmisión aerobia oportunista, relacionada con los espacios cerrados concurridos de contacto estrecho. Esta ocurre con menos frecuencia, pero hay menor probabilidad de seguimiento de control, porque la gente oculta generalmente estos eventos
y además a veces es difícil, por ejemplo, por la cantidad de gente que se puede aglomerar, de seguir bien las cadenas de contagio. Y esto, entonces, es lo que aumenta los eventos de supercontagio y es lo que amplía la distribución de los contagios y nos explica el factor kappa. ¿Cómo podemos reducir la transmisión por aerosoles? Reducir la exposición. O sea, entre más tiempo estemos en un sitio, más riesgo hay de transmisión por aerosoles. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es aumentar el espacio, reducir el tiempo y mejorar la ventilación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted hace una reunión en su casa, tiene una terraza, váyanse todos para la terraza, háganse separados. Obvio, nadie va a usar tapabocas, no nos digamos mentiras, ¿sí? Por ejemplo, usted, que es una de las cosas que estamos haciendo fuertemente con los hogares de adultos mayores en la capacitación que estamos haciendo con el equipo de geriatría, es tratar de llevarles estas estrategias innovadoras a ver cómo las hacen. Por ejemplo, tratar de poner ventiladores en las ventanas mirando para afuera, tratar de compartimentalizar las actividades de los hogares de adultos mayores para que los adultos estén separados en grupos funcionales y tratar de hacer actividades con menos gente en mayor espacio y así poder entonces distribuir horarios y tratar de utilizar estos tres elementos y reducir el contagio. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué si al inicio de la pandemia se hicieron estudios sobre el tema de aerosoles, se trataba de encontrar con máquinas que captan aerosoles y no se lograba descubrir? ¿Por qué ahorita hay como tanta importancia y por qué ahorita hay un boom de publicaciones sobre esto? Les traigo este estudio, esto acaba de salir en preview hace 4 días, cuando salió nos voló la cabeza. Ya se había hablado dentro de la comunidad de bioinformática de cómo había una variante. Cuando hablamos de variantes, cogemos el virus de referencia y tiene alguna mutación en uno de los nucleótidos que lleva un cambio en la secuencia de aminoácidos y probablemente varíe un poco lo que puede hacer el virus. Ya se había hablado de ese cambio en la posición 614, del cambio de 2 aminoácidos. Ya se había visto cómo esa variante se había vuelto cada vez más frecuente, cada vez más frecuente. Cuando veíamos los datos de junio, veíamos precisamente esto que era rarísimo. Mire, este es una gráfica que saqué de una de las páginas del CDC que analizaba uno de los condados del estado de Washington en Estados Unidos, y vemos precisamente cómo una de las variedades del virus más importante, que es la variedad que salió de Wuhan, es la variedad, o sea, de hecho probablemente a Trump no le dio el virus chino, el que hablaba del Kung Flu, ¿no? Él no le dio esa, él le dio fue la variedad occidental europea. Probablemente se cree que nació en España, algún español estornudó y la cagó. Y este virus, que es la variación en azul, miren ustedes cómo ha ido aumentando en frecuencia. En evolución esto se puede ver a dos motivos. Se puede ver a deriva genética o se puede ver a selección natural. Les pongo un ejemplo de deriva genética. Vamos a suponer que usted y su grupo de amigos, donde están repartidos entre 3 hembras y 3 machos, les toca volver a colonizar el mundo porque toda la raza humana desapareció. Y entonces pues ustedes empiezan a tener sexo y empiezan a tener hijos, pero resulta de que el único de ojos verdes que estaba allí en el grupo de sus amigos, cayó una piedra y lo mató, ¿sí? Y los ojos verdes desaparecieron de la raza humana y todos los humanos que seguirían después de ustedes, o tribu israelí, serían todos de ojos cafés. No fue que los ojos cafés tienen una ventaja evolutiva, simplemente hubo un fenómeno de deriva genética o azar que hizo que predominara más la variante de ojos cafés versus la de ojos verdes. Esta era una de las hipótesis, pero salió este estudio. ¿Cómo será que Nature lo publica como artículo preview acelerado y trae pues todas las marcas de agua de ojo? Todavía tiene errores, typos y todo esto, pero teníamos que sacar esto. ¿Qué nos muestra este estudio? Que la magnitud de infección con la variante 614 es muchísimo más contagiosa, aumenta la cantidad de partículas virales. Esto se hizo en un modelo murino muy interesante, donde lo que se hizo fue utilizar un virus original, que era el que había salido de China. Se le hizo la modificación y se hizo entonces un modelo donde se analizó cuánto replicaban en la tráquea, cuánto replicaban en el pulmón, cuánto era la infectividad de las partículas, cuánto sobreviven en el entorno. Es un estudio demasiado riguroso y demasiado bien hecho, que aquí precisamente nos va demostrando cosas. La mutación 614 aumenta la replicación en las células epiteliales y en la vía respiratoria a través de un aumento en la infectividad de los viriones. O sea, el virus que tenemos en este momento en Caldas, en Manizales, es el virus que viene de Europa. Ya sabemos que esas variantes eran europeas, no eran chinas, y este es un virus que es mucho más transmisible, ¿sí? Y esto probablemente explique la transmisión de aerosoles. Lo que ustedes están viendo aquí, las barras rojas, donde están estos, son los niveles estadísticamente significativos, donde demuestra que el SARS-2 G614 es mucho más estable, y al ser mucho más estable, miren, hasta varias horas después, esto nos explica la transmisión por aerosoles, porque claro, lo que habían demostrado los otros estudios es que los virus iniciales
no eran viables, porque los trataban de, o sea, sí salía la PCR positiva, pero no eran viables en los cultivos. Entonces, muy probablemente el virus lo que está haciendo es aumentar la infectividad, porque precisamente eso hacen los seres vivos, hacer selección natural. Esa es una de las conclusiones de los estudios. Los hámsters infectados con la variante nueva producieron mayores títulos infecciosos en la cavidad nasal y en la tráquea, más no en los pulmones. A pesar de que en las células había más replicación en la célula, ya como tal en el modelo murino demostró no pulmones. ¿Por qué le subrayo esto en rojo? Porque donde este virus se replicara más en los pulmones, habríamos tenido un aumento de la infectividad y de la letalidad del virus, y en este momento estaríamos llenos de muertos. O sea que esto precisamente muestra algunos de los fenómenos que hacen los virus, que son los procesos de coevolución con los seres vivos que infectan, donde aumenta la infectividad y disminuye la virulencia. Esto es precisamente lo que estamos viendo allí. Esto entonces aumenta las cargas virales en el tracto respiratorio, y esto entonces puede aumentar la transmisión. Los sueros de los hámster infectados con la variedad D14 mostraron un aumento moderado de la neutralización de los títulos de anticuerpos, mostraron una neutralización de las dos variantes. ¿Qué queremos decir con esto? Que hasta el momento esta variante no se relaciona con una menor respuesta a anticuerpos, porque donde se hubiera demostrado que esta variante hiciera que no se diera una buena respuesta a anticuerpos, todas las vacunas que en este momento están peleando por salir al mercado, todas fueron hechas con la variante D614. Entonces, va a quedar la duda, sí, parece que no va a disminuir la habilidad de proteger a las personas, y hay que hacer más estudios sobre los anticuerpos monoclonales. Otro de los elementos allí que tienen preocupado a algunos investigadores y que tienen a todos los inmunólogos peleando en redes, es este estudio en Nature que demostró que los anticuerpos iban disminuyendo con el tiempo. Esto es un fenómeno que también se ha visto con los otros coronavirus no antropozoonóticos, que son los coronavirus con código de barras de supermercado, que normalmente causan los resfriados comunes que vemos en las comunidades, por los estudios que se venían haciendo acá en los pacientes con el FilmArray, con la estrategia FilmArray para mirar qué tipo de neumonía tenían. Se ha descubierto que los coronavirus estándares venían circulando en Manizales mucho antes de que llegara acá. Lo que se sabe es que uno de estos coronavirus lo puede infectar al siguiente año y al siguiente año, lo cual demuestra que probablemente no haya una inmunidad. Hay que recordar que algunos de estos coronavirus son SARS-CoV-virus, no todos, y hay que esperar a ver si esto se mantiene como tal con SARS-2, que lo que demostró es que estos pacientes se alcanza un pico de la respuesta de anticuerpos en las 3 a 4 semanas, pero esa respuesta de anticuerpos va disminuyendo. El estudio de seroprevalencia que se hizo en en Inglaterra, que acaba de salir hace poco, demostró que algunos pacientes a los 4 meses tienen 0 anticuerpos detectables, y que las personas que trabajan en el ambiente de salud eran el único subgrupo que mantenía persistentemente los anticuerpos elevados. ¿Por qué? Porque el personal de salud se está exponiendo continuamente al virus. Entonces, no se sabe todavía cuál puede ser las razones que hay allí detrás de esto. Se sabe que los pacientes que hacen mayor enfermedad hacen una mayor carga de anticuerpos, pero no se sabe si esa mayor carga de anticuerpos después impactará en que no se infecten, porque como vimos en el estudio pasado, los pacientes que se reinfectan, una de las precisamente predictores de severidad en la reinfección, para morirse en una reinfección, es haber tenido una infección severa antes. Entonces hay que recordar, y esto es lo que nos debe calmar un poquito en este viewpoint que salió el 11 de septiembre de 2020 en la revista JAMA, nos habla y nos recuerda de que también tenemos una respuesta celular. El tema es que la respuesta celular contra SARS-2 no ha sido muy bien estudiada, porque si ustedes recuerdan, dentro de las variables clínicas, una de las cosas que más se caracteriza al SARS-2 hospitalario, o sea, cuando la gente necesita por lo menos oxígeno, es que produce linfopenia. Entonces, en ese primer momento donde los pacientes están linfopénicos, no se ha demostrado, no se ha podido estudiar muy bien la respuesta de CD4 y CD8, y otra de las cosas que no se ha logrado establecer muy bien es hacer esos estudios ya en pacientes convalecientes después de mucho tiempo. Esos estudios todavía están en curso, y muy probablemente lo que se encuentre es que haya una respuesta celular muy vigorosa en los pacientes. De hecho, los pacientes que hacen enfermedad leve se encuentra que tienen unos CD8 y CD4 muy activos, que responden justo a los antígenos de la proteína espícula, que es lo que uno trata de evitar, que es la que interactúe con el receptor ACE. Entonces, pues todavía tenemos una esperanza de que las vacunas que vengan funcionen. Si me preguntan a mí, y probablemente en un año me equivoque,
el peor escenario posible al que nos enfrentamos es que tengamos que vacunarnos cada 4 meses. Eso sería mamoncísimo. Las farmacéuticas se deben estar sobando las manos y los ministros de salud se tienen que estar agarrando la cabeza. Lo ideal es que si esto se comportara de alguna forma como otras enfermedades respiratorias, pues tuviéramos que vacunarnos cada año, especialmente los de riesgo, o cada 2 años, pero pues eso todavía la inmunología no nos ha dado las respuestas. Para finalizar la charla de hoy, les tengo el último dato what the fuck de esta charla, que es realmente una de las cosas más interesantes que ha salido en las últimas semanas. Una serie de artículos, 2 en particular, que salieron publicados en la revista en la revista Science, que realmente nos cambia la concepción que vemos de este virus. Una de las cosas que se trató de analizar es por qué los pacientes, cuál es la causa de los pacientes críticos, cuál es la causa de que algunos pacientes terminen tan mal en las unidades de cuidados intensivos, qué es lo que hay de fondo, aparte de los factores de riesgo. Y una de las cosas que se encontró es que hasta el 14%, oigan bien, hasta el 14% de los pacientes que presentan enfermedad grave tienen alguna de estas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Una opción es que tengan unos errores innatos en el establecimiento de las respuestas inmunes a través del interferón 1. Para recordar un poquito el tema inmunológico, cuando nosotros nos agripamos de cualquier cosa, nos da una enfermedad digestiva, viral o lo que sea, o sea, las famosas virosis, lo primero que uno hace es que las células, incluso las células que no son inmunes, activan una señal de alarma que son los interferones tipo 1. Esos interferones tipo 1 tienen unos efectos muy bonitos en las células circundantes y en la misma célula para tratar de disminuir el ciclo viral. Entonces, por ejemplo, evitan de que la célula que está infectada exprese demasiadas proteínas, entonces disminuye la expresión de la traducción de proteínas, hace que las células circundantes empiecen a presentar más moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, que son las que permiten presentar los antígenos virales, entre otras múltiples acciones que llevan finalmente al establecimiento de una respuesta adaptativa CD4-CD8. Uno de los temas centrales es que el virus, algunas de las proteínas no estructurales del virus, producen la inhibición de la respuesta inicial de los interferones. Esto es lo que nos explica por qué el día antes de yo tener síntomas es cuando yo soy una fábrica de COVID, y ya después cuando uno empieza a tener los síntomas, claro, los síntomas son muy relacionados con el interferón 1, que es el cuerpo diciéndole a uno, hey, estás infectado de una joda, quédate quieto, tapate para estornudar y no infectes a las otras personas. Pero entonces detrás de ese mecanismo se esconde una cosa muy ominosa para muchas personas. Sabemos que los defectos de inmunidad primaria, inmunodeficiencias primarias, hay algunos muy bien caracterizados que producen catástrofes. Hay muchos de estos defectos que probablemente no lleven a que nadie tenga infecciones más allá de que les dan muchas gripas. Yo, por ejemplo, tengo un susto horrible porque yo soy una de esas personas que le da 4 o 5 gripas al año, y es que probablemente estos pacientes tienen uno de estos defectos menores en algunos de los señalizadores, en alguno de los receptores o en alguno de los factores de transcripción que activan la vía. Lo que se encontró es que 14% tenían alguno de esos defectos por ahí monogénicos repartidos, y esto probablemente explique por qué les va mal. Y el otro subgrupo de pacientes lo que hace es que tienen autoanticuerpos en contra de los interferones tipo 1. Entonces van a establecer una respuesta, pero los anticuerpos paran esa respuesta antiviral y ya hacen unas cargas virales tan grandes en el cuerpo que lleva a todos esos fenómenos de tormenta de citoquinas que finalmente son los que matan a los pacientes. Una de las cosas más interesantes con esto es que en los hombres se ha encontrado que hay algunos factores inmunes, probablemente relacionados con el cromosoma X, que tienden a aumentar el riesgo de que se produzcan estos autoanticuerpos. O sea, los autoanticuerpos antiinterferón 1 se han encontrado en el 99% de hombres, y solamente se encontró en una mujer que adivinen qué defecto tenía, solamente tenía un cromosoma X. Entonces, con estos detalles les quiero entonces dejar las siguientes conclusiones. Se deben fortalecer entonces las acciones para reducir la transmisión aerobia oportunista y el factor kappa, factor de dispersión. O sea, deberíamos estar cambiando las medidas de salud pública a evitar esto. La respuesta nos la dirán los datos de aquí a futuro. ¿Afecta la reducción de los anticuerpos la eficacia de las vacunas en curso? Esperemos que no, pero pues es un fenómeno que todavía se debe aclarar cuando se sigan haciendo ya los estudios de fase 3 de las vacunas, porque son más preguntas que nos surgen. ¿Y cuál será la frecuencia de los defectos de la vía de los interferones tipo 1 o de los autoanticuerpos contra interferones tipo 1? ¿Y cuántos de los pacientes críticos de Manizales y de Caldas presentan este defecto a este nivel? Todavía no lo sabemos y pues desgraciadamente no hay pruebas clínicas todavía para saberlo. Por su atención y pues por haberme aguantado durante todos estos 45 minutos, muchísimas gracias.
Si tienen entonces preguntas, les dejo la imagen de nuestro grupo de investigación justo en nuestra universidad. Hombre, nos da mucha nostalgia no haber podido, no haber hecho el evento este año, pero pues estamos en otras cosas. Entonces, si tienen preguntas, con muchísimo gusto lo que les pueda contestar. Sebas, buenas noches. Mi nombre es María Cristina Florial. Para los que no me conocen, pues me pareció muy interesante la charla. ¿Qué más? Me parece que es un resumen bastante actualizado de cuál es la situación actual. Me parece que es aterrizado y que definitivamente habla de los hechos, que es de lo que nosotros debemos hacer análisis, ¿cierto? Más allá de los contextos sociales, de los contextos políticos o de la intoxicación informática que nos brinda ahora las redes, ¿cierto? Donde publicar mentiras es gratis, pero acceder a la literatura médica cuesta muchísima plata, entonces eso es lo que mantiene que la información sea la que hay, ¿cierto? En la calle, ¿cierto? Y la percepción de la gente sea lo que hay en la calle, ¿cierto? Sí. Usted bien lo sabe, que acceder a una revista clínica cuesta mucha plata, pero el Internet está lleno de publicidad barata y de mentiras que no cuestan ninguna plata ni ningún centavo, y eso es lo que hace que haya tanta desinformación. Correcto. Me parece que el tema de la transmisión es muy importante y ha sido, creo que, subvalorada, ¿cierto? En la búsqueda de tratamientos mágicos que curen la enfermedad, creo que hemos subvalorado y subestimado el potencial que tiene la intervención de salud pública en las pandemias, ¿cierto? Me acuerdo que alguien decía que una pandemia es 10% un tema médico y 90% un tema social, ¿sí? Y definitivamente eso es una de las cosas que juega en nuestra contra. No tengo preguntas porque realmente, como te digo, me parece que las revisiones son muy completas. Lo que sí quisiera pues agregar a la charla es que no solamente, digamos, los modelos matemáticos no son o han fallado y no son tan exactos, sino que además hemos descubierto muchas cosas en el transcurso de esta pandemia. Es la primera vez en la historia donde en 9 meses hemos descubierto tanto de una enfermedad en tan poco tiempo. Y uno de los factores que habla de la transmisibilidad, pues obviamente son los supertransmisores, ¿cierto? Que no son personas con unas características que aún en ese momento desconocemos, pero que los hace supercontagiadores de otras personas. Y ya han descubierto pues estos nichos, en diferentes países han hecho las publicaciones de personas que son supercontagiadoras, así como también hay personas que tienen muy poca capacidad de contagiar, porque todavía esto no lo sabemos, pero esto también ha contribuido pues a que la transmisión sea de la proporción o de las magnitudes que se ha dado en algunos sitios. Con un agravante es que nosotros no estudiamos al asintomático, ni al que puede transmitirlo de alguna otra forma, ni al que transmite con síntomas muy leves, ¿cierto? Porque desafortunadamente pues no existen los recursos económicos para estudiar a toda esta población y solo nos hemos dedicado al epifenómeno, que es el 15% de la enfermedad, como ya lo hemos demostrado, o más aún hemos concentrado todos los recursos en ese 5% que es en los pacientes que tienen, como ya lo habías dicho, Sebas, una alta mortalidad. Entonces, pues eso era lo que tenía como para agregar, ¿cierto? Detectar que estas personas existen y que se han identificado plenamente y que probablemente son estas personas que se cree que son las personas jóvenes y que probablemente sean por ello la población más asintomática los que están generándonos tanta dificultad en frenar la transmisión de esta enfermedad. Doc, aprovechando que la tengo ahí, Alejandro Mesa hacía una pregunta sobre los incrementos de los pacientes en cuidado intensivo en UCI, precisamente justo que la tengo usted acá, que nos dijera de primera mano,
Doc, ¿solamente son pacientes para ventilación mecánica o acá también en nuestra casuística hemos tenido otros fenómenos que no son tan relacionados con la parte respiratoria? Sí, sí hemos tenido, de hecho hemos tenido muchísimas cosas que hacen difícil entender la enfermedad. Hemos tenido, por ejemplo, el paciente cuya primera manifestación fue un SB hemorrágico y no tuvo ningún síntoma de gripa ni tuvo tos. Y esto hace que la gente no entienda que este paciente tiene COVID, ¿cierto? Porque todos están acostumbrados a leer lo que dice Trump, que es que eso es una gripa. Sí, sí, y entonces, ¿pero por qué un SB hemorrágico y por qué COVID y por qué las manifestaciones no respiratorias del COVID son tan variadas, ¿cierto? Y hemos visto cosas que nunca en otras patologías habíamos visto. De hecho, hoy estamos hablando de eso, ¿cierto? Del paciente del dímero D que tiene 780.000 de dímero D, que eso yo ni siquiera sabía que existía, por ejemplo. Sí, total. Entonces, sí hemos visto muchas manifestaciones no pulmonares del COVID. Bueno, por acá veo que están haciendo algunas preguntas, voy a ver si, lo bueno es que hay varios doctores conectados, varios profes de la universidad, entonces si de pronto yo no sé la respuesta, cualquiera puede participar. Voy a salir de una vez de este tema de lo de transmisión. Dice Wilson Cárdenas, ¿cuáles serían las principales recomendaciones para los negocios y empresas a la luz de esa evidencia? El tema es el tema de la ventilación, o sea, jugar con los tres elementos, espacio, tiempo y ventilación. Entonces es por ejemplo, en una de las empresas que nosotros consultamos, que es Termales del Otoño, una de las recomendaciones que les hicimos en la cocina fue poner, por ejemplo, esos ventiladores de cantina que extruyen el aire. Eso es una adecuación, por ejemplo, muy sencilla para una empresa. Y lo otro es, por ejemplo, lo del protocolo de bioseguridad. Sí, es muy importante que la gente se eche el pegote de alcohol glicerinado y el tapetico, pues eso yo no sé qué tanto servirá, pero lo más importante es que la gente siempre esté utilizando el tapabocas y de que se disminuya el aforo en los sitios cerrados y de que esté circulando rápidamente la gente. Yo creo que esa sería la recomendación más racional, sin tener que montar, como lo hizo esta empresa, un filtro con luces ultravioleta, que eso es realmente una inversión del orden de cientos de millones de pesos. Alejandro hace varias preguntas, dice, sobre pacientes con COVID-19, ¿cuántos tienen patología respiratoria grave relacionada con COVID? Es decir, ese aumento se da por el contagio general, aumento de virulencia. Yo creo que vos estás hablando del tema de lo que se habla de la variolización con los tapabocas. El hecho de que la gente esté utilizando tapabocas, y en eso Manizales es una de las ciudades con mejores índices de uso de tapabocas, disminuye la cantidad de... O sea, si yo tengo al lado, en el contexto de contacto estrecho, una persona con tapabocas, voy a respirar muchas menos partículas virales que las que me respiraría si esa persona está sin el tapabocas, además está hablando duro. Entonces, esa relación entre la virulencia y el contagio es bien establecida, y si todos usáramos tapabocas seguiría habiendo COVID en la comunidad, pero obviamente sería mucho menor. Han habido artículos que hablan de pruebas más rápidas a través de CRISP. Sí, aquí Alejandro, le cuento, se han tratado de hacer mejoras en el tema de diagnóstico. Yo estuve peleando durante 4 meses para implementar la prueba de saliva. Se sabe que es más rápida, la saliva es la matriz de fluido corporal más estable donde está el virus. O sea, si usted pone sangre, pone incluso moco y pone saliva y vuelves a las horas y miras dónde está el virus viable en la saliva, y precisamente por eso es el mecanismo de transmisión. Le escribimos al Instituto Nacional de Salud, tratamos de vincular a la gente de la Universidad Javeriana, a la Universidad Nacional para hacer el proyecto. Me imagino que ellos igual hicieron pruebas y las guías siguen hablando de que tomemos hisopados. Entonces, la relevancia para Colombia será en unos 4 o 5 años, cuando esas pruebas CRISP, que además parece que son bastante fáciles y escalables su producción, probablemente lleguen en formato de prueba rápida. Antes de eso, para nosotros va a ser imposible alguna aproximación. Lo otro, sobre el tema de células madre, yo no he visto ninguna publicación al respecto revisada por pares, entonces no conozco los mecanismos, entonces no puedo opinar sobre eso. Y de hecho... También un momentico, yo le cuento. Hágale, doctor. Existen las células madre, pues ustedes saben que son células pluripotenciales, es decir, estas células se pueden convertir
si los estímulos son adecuados, ¿cierto?, en células de la inmunidad, para que todos me entiendan. Esas células de la inmunidad podrían, teóricamente, convertirse en células efectivas y en células T, que es lo que algunos pacientes carecen y digamos que a eso se ha atribuido que no tengan una buena respuesta inmunológica porque tienen una respuesta que es más TS que TH y esto hace que probablemente tengan una replicación viral mucho mayor. En ese orden de ideas, pues las células madre podrían utilizarse como células progenitoras de estas células inmunológicas y por lo tanto ayudar a combatir la infección. Sin embargo, si bien es cierto, existen, digamos, algunos artículos que no son estudios aleatorizados grandes, sino, digamos, de algunos casos. Conozco, por ejemplo, un estudio de unos griegos, conozco un estudio italiano también, donde utilizaron estas células madre con ese fin. Y donde se argumenta pues que tuvieron algún éxito. Sin embargo, si uno analiza el grueso de la literatura, el NIH en Estados Unidos, que digamos es el ente de salud del Instituto Nacional de Salud, ha hecho énfasis en que estas terapias solo se pueden utilizar dentro de estudios experimentales. Con una cosa que es muy lastimosa y es que si ustedes se dan cuenta, todas estas terapias experimentales no han llevado a un buen final. Con otra situación y es que las enfermedades virales pueden autolimitarse. Es decir, y lo hemos visto en la clínica, ¿cierto? El paciente que, así como puede progresar rápidamente hacia un deterioro, hay pacientes que no progresan hacia un deterioro. ¿Y por qué? No lo sabemos en este momento. Entonces, atribuirle, digamos, que la mejoría a eso, no necesariamente hay una relación entre lo que le di y el resultado que tuve. Eso sería la primera reflexión. Y segundo, realmente eso no tiene ninguna evidencia en este momento. Tercero, el NIH ha dicho, desaconseja fuertemente la utilización de células madre, excepto si se está haciendo un estudio clínico serio en este sentido. Correcto. Vamos a seguir con las preguntas. Alejo hace dos preguntas muy interesantes. Es cómo nos podría afectar la reinfección a futuro y si hay algunos modelos para predecir el impacto. En la charla que dio la doctora Cucunova en el evento de la CIN, que ya están las charlas, ella no habló nada de todavía del modelo de reinfección, pero con los datos que han salido en el último periodo ya se pueden empezar a hablar de pequeños porcentajes. Por ahora, como les digo, como no hay la posibilidad de hacer secuenciación en esos, acá en Caldas, por ejemplo, hablando con la gente de salud pública, creo que tenemos por ahí unos 4 o 5 casos donde apostaríamos de que es una reinfección clínicamente significativa, o sea, pacientes con más de 3 meses de diferencia entre los dos eventos, con RT-PCR positiva, con niveles de CT, pues, o sea, en la PCR en tiempo real con cargas virales significativas, pero no tenemos cómo comprobar ese tema. Entonces, hay que estar pendiente de la literatura y pues yo voy a estar muy pendiente, Alejo, porque yo ahí te tengo en los contactos de si alcanzo a ver alguna cosa sobre eso, te mandaría. Lo otro es dado el aumento de los infectados de pruebas y se está aumentando la capacidad instalada de laboratorios. En el plan que pasamos de mejoras en la expansión de laboratorios, que eso fue una acción que se empezó a hacer más o menos en junio. Una de las reflexiones, una de las cosas que nos dimos cuenta es que no había cómo montar otro laboratorio con la capacidad de hacer PCR, con la RT-PCR pues de referencia no hay forma, o sea, incluso en la red de los laboratorios privados donde tenemos gente cercana, las adecuaciones físicas eran imposibles. Entonces uno de los planes que se hizo era rápidamente tratar de que la mayoría de las CAPBs trataran de hacer convenios con ciudades distintas para que si esa ciudad se colapsara, que ese fue un fenómeno que tuvimos más o menos entre junio y agosto, donde estaba el pico en Bogotá y los tiempos de resultados de pruebas era difícil. Otro de los temas acá que entró a apoyar mucho fue el tema de las pruebas de antígeno. Eso aumenta la capacidad de diagnóstico, pero desgraciadamente nos falta mucho entrenamiento en la interpretación clínica.
y ahí los chicos míos de medicina me entienden porque les doy una clase de 2 horas entera para explicarles sensibilidad y especificidad, y es porque el resultado de una prueba de antígeno negativa es no interpretable. Y de hecho lo que debería hacer es que inmediatamente prueba de antígeno negativa, si hay alta sospecha, es inmediatamente tributario de prueba de RT-PCR. Entonces, la reflexión es, no tenemos cómo aumentar más la capacidad local, pero lo que sí se tiene que hacer es tratar de hacer la mayor cantidad de convenios posibles y estar muy pendiente de las estrategias precisamente de diagnóstico, Alejo, que vos decís, si se llegan a validar, por ejemplo, esa estrategia de CRISPR es excelente porque bajaría mucho los costos. Sebas Daza dice, si el virus sigue en la tasa de infección diaria de Manizales más de 300, ¿para cuándo está pronosticada la ocupación del 100%? Eso todavía no se ha logrado modelar porque siempre que se han hecho esos modelos SIR tienen parámetros de otros lados. Por ejemplo, y hablábamos la otra, yo le preguntaba a la profe Florian cuánto era el promedio de hospitalización en UCI y ella me decía, bueno, más o menos unas 2 semanas, pero cuando uno miraba los criterios de Wuhan, cuando uno montaba el modelo, ellos hablaban de 21 días de estancia. Y uno de los fenómenos que nos hemos encontrado ya cogiendo todo el agregado de las unidades de cuidados intensivos de la ciudad es que el promedio de hospitalización aquí es bajo. Cuando ya uno promedia, en promedio en UCI, baja a 8 días. ¿Y por qué baja a 8 días? Porque es que muchos adultos mayores, especialmente del área rural, se demoran en consultar, la remisión es difícil y cuando ya llegan acá logran durar apenas unas 24 horas en cuidado intensivo. Entonces, ahí hay un factor de atención, de calidad y de oportunidad de servicio que tenemos que mejorar y eso me da culpa a la red acá, no solamente de remisión de pacientes, sino de captar esos pacientes leves cuando están haciendo esas hipoxemias silenciosas. Entonces, como todavía tenemos aquí factores que son diferentes a lo que está en la literatura, es muy difícil predecir eso. Lo que sí le digo, Chino, es una cosa, si nosotros empezamos a tener de 500 a 700 casos intermitentes y llegamos ya a esa frontera de casos, indudablemente vamos a llegar a la alerta roja en unas más o menos 3 semanas a un mes. Pero lo que yo y aquí, cuénteme, profe. No, y aquí quiero contarles algo desde mi experiencia, ¿cierto? Porque contar camas y contar ventiladores es fácil, es fácil. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo. Caldas y Manizales ha sido una de las ciudades que más previsión ha tenido en este aspecto, inclusive, y tenemos muchos ventiladores. Pero desde mi punto de vista de coordinadora de una unidad de cuidado intensivo, yo les digo que entre más pacientes lleguen, menor atención van a tener y las posibilidades de que se mueran son mucho mayores, ¿sí? No es lo mismo uno intubar 2 pacientes al día que tener que intubar 8 a la carrera. No es lo mismo tener que ventilar 8 pacientes graves que tener que ventilar 20 que están supremamente graves, porque estos pacientes están supremamente graves, supremamente enfermos. Entonces, yo les pido, y de verdad se los digo de corazón, que así ustedes vean que el índice de ocupación no es muy alto, en la medida que nosotros ocupemos esas camas, entiendan que esta gente tiene mucho más riesgo de fallecer, porque, o sea, todas estas cosas desbordan el sistema de salud, porque es que la unidad de cuidado intensivo no es solamente un ventilador, es un auxiliar bien entrenada, es un fisioterapeuta bien entrenado, es un equipo muy grande de personas altamente especializadas que no se van a especializar en 2 semanas ni en 3 semanas, que van a retrasar pues mucho la atención de los pacientes. Y entre más pacientes lleguen, pues hombre, menos atención de buena calidad van a tener. Y eso les va quitando a las personas posibilidades de salir adelante. Claro, era la famosa broma, Doc, que hacían que ese que va a llegar grave lo va a tener que intubar el oftalmólogo. Y en cierta forma eso puede pasar. Mire, hoy nada más intubamos 6 pacientes y les digo, eso jamás será lo mismo que intubar una sola persona. El año pasado tuve en todo el año 16 pacientes en prono, ahora tengo 12 en prono en el mismo día, pues son unas condiciones de trabajo que son supremamente difíciles y que ponen a prueba pues el sistema de salud y todo eso, y usted puede salir y decir, ay no, pero es que apenas vamos en el 40% de ocupación. Yo no me imagino cómo será esto al 100% y en esas condiciones, porque definitivamente conseguir personas expertas y entrenadas en el manejo de estos pacientes ya no hay forma de hacerlo. Sí, ya, el recurso humano ya está a tope, completamente. Bueno, no veo por ahora más preguntas,
Bueno, ¿en qué contexto falleció el médico de Brasil de 28 años que hacía parte del estudio del ensayo de la vacuna? No sé, doctor Wilson, no conozco sobre cómo fue el caso de él. No, y de hecho no lo podemos conocer, ¿cierto? Porque entonces se perdería, digamos, el ciego, el estudio. Lo Ah, que sí sabemos es que probablemente sea el grupo control, porque si, digamos, si hubiera fallecido en el grupo del medicamento experimental, pues probablemente hubieran tenido que detener inmediatamente el estudio y llamar, pues, y retener todo, ¿cierto? El hecho de que hayan seguido con el estudio casi que le hace a uno pensar que probablemente estaba recibiendo el placebo y no pues la vacuna como tal, pero eso es una especulación porque, digamos, afirmarlo sería haber destapado el estudio y haber dañado pues toda la logística y todo el estudio. Alejandro hace una pregunta y es, ¿cómo se han comportado los otros virus respiratorios? Nosotros teníamos la oscilación y se ve precisamente gracias a que ya estamos haciendo cada vez más film array, se veía muy bonito y muy interesante la oscilación de los virus. Veíamos cómo había un pico de virus sincitial respiratorio entre mayo y junio, veíamos cómo influenza estaba a final de año, a principio de año. En todo lo del proceso de vigilancia en este momento tenemos que sacarlo lo del film array, pero en la vigilancia de acá del evento como tal, se han visto muy poquitos casos de influenza, incluso de influenza B, influenza A y virus sincitial respiratorio, pero realmente ha disminuido mucho la incidencia de ellos, pues porque precisamente son menos transmisibles y pues estuvimos en un periodo de cuarentena y uso de tapabocas, entonces eso ha reducido un poco la incidencia de los mismos. Va a ser interesante mirar cómo se va a comportar, por ejemplo, influenza en Estados Unidos, que sí tiene todo el proceso de estaciones y se sabe que el virus de la influenza cambia completamente su comportamiento durante estos periodos. Y una de las cosas que más temen es cómo se va a comportar la coinfección, ¿sí? La coinfección de influenza coronavirus que estamos esperando a ver, a la expectativa de qué va a pasar con eso. La pregunta que hicieron sobre el síndrome MISC en pediatría, la doctora Natalia González, le escribí, pero no me ha contestado, no sé si no me alcance a contestar antes, pero se mostró una serie, ella mostró en el evento que hicimos en la CIN, se mostró una serie de casos de niños que tenían COVID acá. Esa serie de casos cogía todo el primer semestre cuando todavía no teníamos esta cantidad de casos, y sí habían varios niños en unidad de cuidados intensivos. No recuerdo que yo hubiera mencionado que tuviera los criterios del síndrome MISC, pero todos eran niños con unas comorbilidades muy importantes. Entonces, si doctor José Germán Narváez, si de pronto me puede escribir, yo le puedo pasar los datos apenas la doctora Natalia González me cuente cómo ha sido ya el comportamiento de estos últimos meses, porque ese reporte no se tiene. Ay, la doctora Joana está conectada. Doctora Joana, de pronto usted nos puede decir algo al respecto. Y ya, por ejemplo, lo que dice la doctora Joana, no ha vuelto a haber ninguna bronquiolitis durante el confinamiento. Eso obviamente demuestra que el sincitial se cayó. Es que creo que en los reportes hay un virus sincitial nomás reportado. Que antes teníamos en junio, teníamos 30, 40 reportados. Bueno, no veo entonces más preguntas. Varios están hablando para que queden con la conferencia. Yo voy a hablar con Isabela Méndez, quien está haciendo, pues para ver si la podemos subir al canal de Gram y al canal de la Universidad de Manizales para que ustedes puedan acceder a la conferencia y además a la discusión tan interesante que tuvimos acá con la doctora Florian. Buenas noches, doctor. Nosotros tenemos un drive donde están quedando todas las charlas. Ya lo voy a volver a compartir para que las personas puedan tener acceso. Igual yo también te comparto la charla para que la subas a los canales que tú quieres. De una, sí, gracias, te lo agradecería muchísimo. Doctor Sebastián, un pequeño aporte. Wilson Cárdenas, pediatra. Hola. En las últimas reuniones, ¿qué más, Sebastián? En las últimas reuniones que hemos tenido con la Sociedad Colombiana de Pediatría, lastimosamente las metas de vacunación han caído aproximadamente a un 60-65%, y eso nos va a representar que para el 2021 pues vamos a tener un aumento de las enfermedades inmunoprevenibles. Entonces
Todos nosotros somos médicos los que estamos acá en esta reunión para trabajar fuertemente por esas metas de vacunación en la población pediátrica. Muchas gracias. Doc Wilson, le cuento pues un dato y a todos para que se preocupen, eso es una cosa que yo en estos días estaba discutiendo con la profe Florian y que estamos discutiendo al interior de la territorial. En este momento nos bajó un 41% la incidencia de casos de tuberculosis, la detección de casos de tuberculosis. Entonces, precisamente se nos complica la cosa porque esos pacientes con tuberculosis activa en la comunidad que no llegaron a la detección porque no estaban en los hogares día, porque no fueron a consulta, porque se ha restringido mucho eso, una persona con una tuberculosis activa le puede transmitir la enfermedad a 15 personas más en el curso de un año. Entonces, ahorita ese descenso aparente que estamos viendo en la tuberculosis, exactamente lo que dice el doctor Wilson, lo vamos a ver también en tuberculosis con respecto a los virales, lo vamos a ver después de una forma masiva en unos 2 años y precisamente se están haciendo unas acciones en el tema de tuberculosis que vamos a ir difundiendo en las próximas semanas. Pero miren cómo esto de COVID se empieza a regar a otras enfermedades y pues ni que hablar de las enfermedades crónicas, del efecto que va a haber en ello. Doctora Florian, el comportamiento de la curva en Medellín, Bogotá, Cali, y no sé si de pronto otras ciudades del eje cafetero permitiría que nosotros nos pudiéramos apoyar en ellos para la remisión de nuestros pacientes en caso de que desbordemos. Eso es un tema difícil por las condiciones de los pacientes, primero que todo, y eso hay que decirlo, ¿cierto? Transportar a un paciente con SRA es muy complicado, uno a veces ni siquiera los puede voltear porque se choquean y se desaturan y se vuelven una nada. Entonces, el transporte de estos pacientes es difícil, primero que todo. Segundo, existen las limitaciones en nuestro sistema de salud, ¿cierto? Donde el subsidiado de Caldas no lo atienden y esto es una cosa que estaban tratando de subsanar, pero no se hizo. Es difícil que lo atiendan en otro departamento porque esa plata no la pueden recobrar y etcétera. Tercero, porque finalmente las unidades de cuidado intensivo en nuestro país nunca han estado vacías, ¿cierto? De decir, yo puedo recibir, ya te puedo recibir pacientes cuando yo en la UCI normal en este momento, por ejemplo, las tengo al 100% las 2 unidades, ¿cierto? Y eso dificulta las cosas. Y también tiene que tener un tema de disposiciones, ¿cierto? De disposiciones políticas que a veces no son fáciles. Entonces, digamos, en Medellín tuvieron que asumir mucha la carga del Chocó, y eso sí se vio, y en la costa, digamos que lo hicieron en cierta forma, aunque mucho más limitado, pero esa va a ser la dificultad que tenemos. Fíjense ustedes que Cali está surgiendo su rebrote, Bogotá también están en ese momentico pues en ascenso de casos, entonces va a ser muy difícil que ellos, mientras nosotros estamos ascendiendo, nos reciban pacientes. Bueno, no veo más preguntas allí en la discusión. Dejaremos entonces para enviar el video de la charla. A todos, muchísimas gracias a Isabela y al equipo organizador por la invitación. Y se conectaron muchísimos profes y tuvimos una discusión muy amena en este ratico. De verdad que pues es como no nos reuníamos, como no nos podemos reunir los profes, a veces muchas veces este es el único escenario y pues a algunos los extrañaba mucho, entonces fue un rato muy ameno. Les envío a todos un abrazo y muchísimas gracias por su atención.